se pone de escalón para que nosotros podamos subir. Gracias a Dios por la oración de otros, gracias a Dios por la mano de otros que nos ayuda. Gracias a Dios por todo eso. Dios lo permite. Todo eso Dios, amén, son puertas abiertas de Dios para que nosotros podamos venir ante nuestro Dios Todopoderoso. El Señor permite, amén, muchas cosas, pero hay opciones que muchas veces vienen en nuestra mente. Dios, si tú no funcionas, entonces tengo otra opción. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Cómo estamos pidiéndole a Dios? Porque en nuestra mente y en nuestro corazón debe de existir solamente Dios en nuestras vidas, el que Él es el único que nos puede ayudar. Otra cosa es que la oración no es para torcerle el brazo a Dios, para que haga lo que quiere el orante. Porque ¿cómo vamos a orar o por qué vamos a orar? Porque en la oración también ganamos grandes batallas. En momentos de aflicción, Dios es nuestro socorro. En momentos difíciles, Dios nos socorre. El libro de Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En la oración buscamos nosotros el favor de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle a Dios y debemos de orarle al Señor como nuestro Señor lo hizo, amén, como nuestro Señor Jesucristo. Padre, oro, si es posible, que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. No es de que algo que nosotros vamos a venir y pedirle a Dios y torcerle el brazo. Señor, si tú no lo haces, voy a dejar de servirte. Como el otro pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, salieron de Egipto y ellos vieron que Moisés fue al monte Sinaí. Dios estaba con Moisés con Dios. Dios se le reveló a Moisés en una zarza. Le habló, le dio los 10 mandamientos y el pueblo se desesperó porque no venía Moisés. Y ellos empezaron a decir: hagámonos otros dioses porque parece que Moisés ya no bajó. Y destrampadamente ellos empezaron a hacer otros dioses, empezaron a fundir esta imagen del becerro de oro y empezaron a bailar alrededor de él y empezaron a hacer toda clase de orgías alrededor de ese becerro de oro y le empezaron a servir. Y Dios dice: hey, Moisés, baja porque el pueblo se está corrompiendo o se ha corrompido. En un corto tiempo, mientras no veían a Moisés que estuviese con ellos porque él era su guía, sabemos nosotros que Moisés bajó y traía aún la gloria de Dios en su rostro. Su rostro, dice la palabra de Dios, que resplandecía. Y solamente eso fue lo que pudo suceder o lo que pudieron ver. El pueblo de Israel se sorprendieron al ver a Moisés y ver su rostro. Amén. Eso era suficiente para dejarle saber, amén, al pueblo de Israel que Dios existía y que Él era el único que podía guiarlos. El único que podía dirigirlos. Moisés, sabemos la historia, que era una persona mansa pero desesperada a la misma vez y destruyó las tablas y sabemos nosotros la historia. En ese momento ellos reciben una exhortación y nosotros entendemos que a Dios, amén, no le agrada que nosotros estemos confiando en otros dioses, amén. Debemos de esperar en Dios. A veces nosotros no recibimos las cosas porque probablemente no es el tiempo de Dios. A Dios no podemos torcerle el brazo, nosotros debemos de esperar. A veces nosotros debemos de dejar pasar un tiempo en nuestras vidas y decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, no mi voluntad.
Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo, si es posible que esta copa pase, Señor, no sea mi voluntad, pero tu voluntad. Pero Dios dice, no, tienes que morir por la humanidad. Tiene que ser, es la única forma para que haya una eternidad y para que haya salvación para el ser humano. Dios es justo. Hay muchas personas que no les cabe en la cabeza y dicen, cuando ven una película, cuando vieron la pasión de Cristo, pero ¿por qué murió el Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? No, otra historia. Era la única forma para la salvación de tu alma, hermano. Era la única, no había nadie más. Él tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Tenía que hacerlo, no había alguien con la sangre que la sangre de Jesús tenía. No había otra persona, no había nadie. Ni había oro, no había absolutamente nada, solamente Dios. Él tenía que morir en la cruz para vencer a la muerte, para vencer a las tinieblas, para vencer al poder de la muerte. Dios tenía el único poder, nadie más. El diablo puede pelear en contra de sí. El enemigo se puede hacer pedazos, el mal con el mal, pero era el bien que tenía que derrotar al mal. Y fue la voluntad de Dios, solamente la voluntad de Dios, para que Jesús muriese en la cruz. Y Él tuvo que sentir el dolor y tuvo que pasar por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo para que la voluntad de Dios fuese hecha. Y debemos de creerlo de esa forma. Debemos nosotros estar convencidos que a veces, amén, va a haber momentos de aflicción y va a haber momentos de dolor, va a haber momentos en que vamos a perder a seres queridos, va a haber momentos en que nosotros, hermano, vamos a tener tribulaciones, pero Dios nos dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos de seguir buscando a Dios en oración. En la oración buscamos el favor de Dios también. En el libro de Salmos 86:1 dice la Biblia, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Sabemos que el hijo de Billy Graham, no sé si usted se dio cuenta, pero él estuvo anunciando en que iba a haber una oración nacional y muchos cristianos se unieron juntos en la Casa Blanca para orar, y fue algo poderoso, algo sobrenatural. Déjame decirte, hermano, esa oración movió el corazón de Dios. De todos estos que se juntaron en la Casa Blanca ayer, el sábado, él estuvo diciendo, todas las iglesias, todos los que son cristianos, todos los que aman a Dios, todos ellos debemos de orar por nuestro presidente, por la situación en nuestro país. Debemos de pedirle a Dios para venir, amén, delante de su trono y tenga misericordia. Y fue algo glorioso. Fue algo glorioso. Y estoy seguro de que la oración, el Señor la escuchó. Estoy seguro que el Señor va a hacer algo al respecto, porque el pueblo de Dios se unió para orar por la situación de este país, de esta guerra que hay. Y Dios, aleluya, va a obrar milagros, porque Él es un Dios que nos da favor. Un Dios, amén, que nos ayuda. La Biblia dice una vez más en el libro de Salmos 86:1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Si usted nota, hablando de nuestro texto principal, el libro de Lucas 18:13, dice la Biblia que el publicano golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Sé propicio a mí. En el sentido más literal significa que entre él y el otro que estaba orando, el fariseo, había una distancia corporal, una distancia de probablemente, vamos a decir, allí en el lugar donde oraban, unos 10 pies, 25 pies, no sé. Había una distancia. Y aquel fariseo escuchaba la oración del publicano. Pero sabemos nosotros, hermano,
que el publicano estaba pidiendo misericordia y socorro, el publicano estaba pidiéndole a Dios: Señor, soy un pecador. Soy un pecador, Dios. Soy un pecador y necesito tu perdón, necesito que me ayudes. Ten misericordia de mí. Oraba aquel hombre, entendía que él estaba probablemente pecando, probablemente en graves problemas, probablemente avergonzado por lo que él estaba haciendo delante de Dios y estaba pidiendo misericordia. Pero sabemos que el fariseo también estaba allí, estaba diciendo otras palabras, estaba diciendo: Señor, yo hago esto y esto y esto otro. Señor, gracias, porque yo no soy como estos, yo no soy como aquellos. Él estaba ahí. ¿Cómo estamos nosotros orando? Porque esta es una imagen de cómo hoy la iglesia de Cristo en este tiempo, y cómo tantas personas se han alejado de Dios, y tantas personas que piensan que están bien con Dios hoy en este tiempo, pero no lo están. No están bien con Dios. Sabemos nosotros que sí, los cristianos se reunieron en la Casa Blanca, se reunieron todos ahí para orar, pero hay otros también que no les importa, que creen otras cosas, hermano. Esta semana pasada, hablando con un cristiano, diciéndole: entiende las cosas que están sucediendo. Esta democracia de los demócratas es algo satánico que se está levantando en contra. No escuches todo lo que te dice, debes de creer por ti mismo, debes de basarte por la palabra de Dios. Tú no puedes votar por una persona que cree en la aborción. Prefiero votar por una persona que está en contra de todas las cosas, que es antibíblico y lo dice, aunque me diga racista, aunque me lo diga en mi cara. Pero prefiero votar por alguien que cree en la palabra de Dios y que se está estableciendo en la palabra de Dios. El vicepresidente de los Estados Unidos, hermano, es un buen cristiano que ha aconsejado al presidente. No quiero entrar en políticas, hermanos. Es una iglesia, pero debes de convencerte. Hermano, si hoy tuviésemos de presidente a Hillary Clinton, probablemente esta iglesia estuviera cerrada. Probablemente. Hasta ahí le dejamos, porque ya nos quedamos medios calladitos, hermano. El creyente muchas veces ora distante a Dios. La oración tiene poder de transportarnos al cielo y puede llegar, aleluya, la oración a Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, y no como nosotros hoy en día, que oramos también como 4 veces al día, pero solo cuando comemos, cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando comemos y cuando cenamos. No, Daniel oraba, hermanos, abría sus ventanas y oraba a Dios. Y en una ocasión le pidió a Dios ayuda para revelación, pero hubo una oposición tremenda. El Señor le contestaba. Esa oración llegó al cielo y el ángel venía, amén, porque ellos son los mensajeros a darle la respuesta a Daniel, pero hubo una oposición. Las guerras o las potestades del enemigo, ellos impedían que el ángel viniese y trajese la respuesta a Daniel. Hubo 21 días, estoy seguro que dice la palabra de Dios, entre 15, 21 días, un mes aproximadamente, en el cual el ángel estaba luchando en contra del espíritu malo, de las otras potestades. Pero cuando llegó la respuesta, Daniel dice: tu oración fue contestada en el momento que tú oraste. O sea, que fue escuchada en el reino de Dios, en el trono de Dios. Pero tardó porque había oposición. Igual debemos nosotros, hermanos,
entender que Dios escucha nuestra oración. Por eso debemos de orar. Debemos de pedirle a Dios y orar por cualquier situación en nuestras vidas. Pedirle a Dios. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. Quien sea que esté, debemos de orar por ellos y pedirle a Dios. Debemos de orar por cada uno de nosotros. Debemos de pedirle a Dios por tantas cosas, hermano. Cuando oramos también tenemos una lista de oración. Y cuando pido al Señor, hermano, y oro, a ver, cuando alguien te dice, hey, te pido que ores, o cuando una persona está sufriendo y tú sientes compasión de orar, o es una carga que Dios ha puesto en ti, amén, te ha encargado a ti que tú ores, que tú le pidas a Dios, sea cual sea la necesidad, para que el Señor se mueva y nos dé favor, porque Dios es el que nos da favor. Si oramos por el favor de Dios en nuestras vidas, créeme lo que el Señor se va a mover. Si oramos al Señor por sanidad, el Señor, si es su voluntad, nos va a sanar. Pero debemos de creer. Debemos de creer en Dios, de que tenemos, porque dice la Biblia, aquel que cree debe de creer que hay un Dios poderoso que puede hacer las maravillas. Si no, ¿de qué sirve entonces ser cristiano? ¿De qué sirve entonces venir a la iglesia si no creemos en el poder de Dios? Porque Dios tiene el poder sobre la muerte. Debemos nosotros de pedirle al Señor y venir delante de Dios. Padre, si es tu voluntad, Señor, dame fuerzas para pasar por lo que estoy pasando. Pero si esto no es de Dios, Señor, remuévelo en el nombre de Jesús. Ayúdame, yo creo en ti, Señor. Rechazo todo espíritu que viene y trata de engañarme, lo que sea que estés pasando. Debes de venir agresivamente, como el enemigo ha venido agresivamente para destruirte. ¿Cuántos saben, hermanos, que Job no pasó cualquier cosa? El enemigo vino agresivamente ante Job. Agresivamente, y terminó con su familia, terminó con todo lo que tenía, vino agresivamente, pero él era un hombre íntegro que se agarró de Dios y esperó en Dios, y Dios lo volvió a bendecir. Dios lo volvió a bendecir. Había personas, su esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete ya. No, dice, no, recibiremos nada más lo bueno del Señor y no lo malo. Yo creo en mi Dios. Yo sé en quién he creído antes de oídas, antes solamente de oídas, pero ahora lo puedo ver. Él podía ver la gloria de Dios porque se manifestaba en él. Se manifestó en él y pudo ver, amén, que el Señor era real. Por eso, hermanos, aunque estemos muriendo, pedirle a Dios que obre por un milagro en nuestras vidas. Lucas 18:13 dice la Biblia, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. No quería ni alzar los ojos al cielo. Quizás no levantó sus ojos al cielo porque su condición de pecador, pero él estaba convencido de que estaba en las manos de un Dios vivo y podía él ser enviado al Seol, al infierno, si no le pedía perdón a Dios. Era un publicano, era un pecador, pero era un pecador que estaba reconociendo su condición. Estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo que había un Dios y que él lo estaba escuchando. Pero él estaba pidiendo a Dios por su condición. Había una condición en esta persona, hermano. ¿Cuál es tu condición en esta tarde? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? Esa que es tu condición, debes de traerla delante de Dios y de decirle, Señor, sé propicio de mí, soy un pecador. Esta es mi condición. Mira mi condición, Dios. Y el Señor va a escuchar y va a ver tu condición. Él sabe. ¿Cuántos pueden decir amén?
El Señor entiende, Dios mira, pero debes tú reconocer y venir delante de Dios. Hay muchas personas que se dan por vencido porque no tienen la fe ya para poder creer en el Todopoderoso. No tienen la fe o han parado de creer en Dios, se alejan de Dios. El publicano entendía, amén, lo que el libro de Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. La persona que pedía limosna afuera del templo, en el libro de Hechos, nos dice la palabra de Dios, cuando estaba pidiéndole a Pedro por una limosna, pero Pedro dice: ¿sabes qué? Mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo yo te voy a dar. Y le dice en una oración: levántate y anda. Le dice, y aquella persona, hermanos, sintió la presencia de Dios. En ese momento se levantó y lo único que hizo es agradecer a Dios. Recibió un milagro, hermano, porque esta persona no podía caminar por muchos años. Y lo que sucedió es de que aquella persona empezó a brincar de alegría, a danzar en el templo. Todos vieron lo que estaba sucediendo, no dijo otra cosa, o quizás estaba exclamando gloria a Dios, o él lo único que dio a entender es que estaba agradecido con Dios de que hubo un milagro. Un milagro aconteció. Esa persona fue libre. Y su expresión fue alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios, exaltar a Dios como él podía, dejándole saber al mundo de que Dios tuvo misericordia de él. La oración del justo puede mucho. Dios quiere perdonar, amén, y ser propicio a tus debilidades. Cuando venimos a Dios con humildad, sencillez de corazón, nosotros traemos nuestras faltas a Dios, Dios perdona. El que admite lo que es, no tiene que demostrar lo que no es. Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usted se conoce, yo me conozco, usted entiende, pero si le pedimos a Dios que nos siga cambiando, que nos siga ayudando, Dios va a darnos fuerzas para poder cambiar. En cambio, Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué diría Dios del fariseo? Miren, hermanos, la oración que no es oída por Dios, porque cuando uno ora con un espíritu de superioridad, yo creo que Dios no, probablemente sí, ¿verdad? Pero Él mira todo eso, pero no creo que Dios conteste o diga algo al respecto, porque Dios no está envuelto cuando uno es orgulloso, cuando uno se enaltece. Dios no acepta la autojustificación tampoco. Porque este fariseo, hermanos, estaba demostrando algo que pensaba que él era y que se había ganado por sus propios méritos, demostrando probablemente esas personas, los fariseos, hermanos, ni siquiera tocaban a las personas, a los leprosos, no tenían acceso a nadie. Ellos los veían como superiores, traían vestimentas muy finas, los fariseos, hermano. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él demostró la gracia y la misericordia, hermanos. Él vino y tocaba a los leprosos, y los fariseos empezaron a criticar a nuestro Señor Jesucristo, que si Él fuese de Dios no estuviese ni tocase a los leprosos. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios, hermano, que tiene compasión, que escucha y que mira. Aleluya, amén. La imagen de los fariseos no era la imagen de Dios.
la imagen de los fariseos, hermano, era algo de religión, no era realmente de Dios. Cuando ellos trataban de convencer al ciudadano que ellos eran los únicos que podían tocar a Dios por lo que hacían, cómo se vestían y todas esas cosas, pero no creo que Dios, cuando miraba la superioridad y la autojustificación de estas personas, no creo que Dios se reflejaba en las vidas de ellos. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo nos demostró, fue cuando Él, aleluya, iba con los publicanos y comía con ellos y les enseñaba la palabra de Dios y les decía, aun cuando aquellas personas y los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque entonces ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Y Él empezó a darles este modelo: Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando ores, ores así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Y les empezó a decir, y usted, amén, debe de pedirle a Dios. Esta es una oración modelo de cómo nosotros debemos de venir a Dios. No es de que nosotros tengamos que decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, ¿cuántos padres nuestros para que sea perdonado? No necesitas tú, hermano. Amén. Con todo el corazón. No hay Santas Marías, no hay rosario alguno que nada. Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, este es el modelo de cómo nosotros al principio debemos de decir a nuestro Padre Celestial, amén, con todo el corazón, que amén, Él sea glorificado, amén, que Dios sea exaltado, que a Él sea toda la gloria, y entonces enseguida pedirle a Dios por nuestra necesidad. Pedirle a Dios. Por eso, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, les demostró la imagen de Dios. Jesucristo es Dios en persona, en carne. No podía venir Él el Dios poderoso Padre, porque entonces nadie puede ver al Dios Padre, porque entonces nosotros fuésemos consumidos con su santidad, con su gloria, con su majestad. Por eso envió a Jesucristo como su Hijo. Él y Dios una cosa somos, lo mencionó. Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo ha estado con nosotros si no? Jesús es Dios. Dios en carne, aleluya, demostrando, amén, a nosotros su gloria de cómo Él es, orando y pidiéndole al Padre. A veces no podemos entender. Los testigos en Jehová nunca entenderán esto. Los testigos de Jehová, digo. Porque primero debemos de ser llenos del Espíritu Santo para entender. Ustedes, siendo buenos, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial os dará a su Espíritu si lo piden? Si nosotros le pedimos a Dios, Él nos dará revelación. Dios nos bendecirá, Dios obrará. Pero Dios debe de escuchar una oración que Él realmente quiere contestar. Porque la autocomparación no es buena ante el prójimo. ¿Cuántos pueden decir amén? No podemos compararnos con otras personas y decir que somos mejores que otros. Ni orar con un espíritu de orgullo. ¿Han escuchado, hermanos, a personas que de repente hasta la voz cambian cuando oran? Oh, Padre Celestial, te pido, Jesús, Señor. Cuando voy a las conferencias, eso me molesta, hermano. Aleluya. Ay, Señor, ayúdame. Y a veces yo puedo orar en inglés, bueno, ahí masticado medio, pero cuando voy y en medio de todos he orado en frente de 1000 personas y he orado en frente de muchas personas y oro en español. Padre, pero
Oh Padre Celestial, te pido, Señor. Y yo digo, Dios bendito. O si no, Padre Santo, salva. Es como si agarrarle el brazo al Señor y sálvate. No. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de ser genuinos en la oración. Genuinos en cómo nosotros somos. La última vez que tú lloraste y estabas con la cabeza agachada, que decías, Señor, perdona, oh Dios, ayúdame, ese eres tú. Esa es de la forma que debes llorar, porque ahí es el verdadero tú. Ahí es el verdadero tú. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, Dios. Pero Dios quería una aprobación del corazón. Apacienta mis ovejas. Y luego después viene y yo creo que el Señor le dice en sus ojos, Pedro, ¿de verdad me amas? Y ahí es donde él entendió y lloró. Pedro lloró y se dio cuenta que debería amar al Señor de verdad y conectarse con el Señor de verdad. En ese momento Pedro entendió. No había entendido Pedro. 3 años y todavía se le salían las últimas maldiciones. Y se había ido otra vez a trabajar, a pescar. Y cuando el Señor se le apareció, dice, si me amas, apacienta mis ovejas. En ese momento, hermano, él entendió que él era llamado a alcanzar al mundo. Él era llamado, él había sido escogido, un discípulo, para ser un apóstol, para ir y predicar el evangelio. En ese momento entendió, y de ahí en adelante, aleluya, fue diferente. De ahí en adelante, después del Pentecostés, cuando recibieron el poder de Dios, todo cambió y empezó a ser diferente. Dios es grande. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿Cómo estamos nosotros? Aleluya. ¿O qué estamos pensando de la oración? Aleluya. Juan Bunyan dijo, la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. Eso es lo que dice este hombre tremendo. Cuando realmente nosotros oramos y pedimos a Dios, estamos protegiendo nuestra alma, estamos haciendo un sacrificio y estamos nosotros haciendo que Satanás sea golpeado, porque estamos clamando a Dios. Él no puede resistir. Él es atormentado cuando un cristiano ora de todo corazón, cuando un cristiano pide a Dios en oración, cuando alguien, amén, se pone de rodillas o simplemente se rinde ante Dios y dice, ten misericordia de mí. Necesitamos orar, hermanos, de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Orar, aleluya, por todas las necesidades. Ser una iglesia que ora, ser una iglesia que pida, una iglesia que podamos glorificar a Dios, que podamos entender que Él es el único que nos puede ayudar. Un cristiano que no ponga opciones, un cristiano que esté convencido de que hay un Dios que puede mover montañas, que puede hacer lo imposible posible, que puede abrir camino donde no lo hay. Debemos nosotros de pedirle al Señor y esperar en Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Todo cerrado, todo rostro inclinado. Cuando tengas la oportunidad de orar por alguien, te animo a que lo hagas y pedirle a Dios con toda compasión. Probablemente
esa arma la tienes guardada porque es una arma poderosa. Y no oras, no tomas tiempo para orar. Debes tú de considerar lo que Dios te está hablando en esta tarde y orar más. Porque va a haber muchas batallas, va a haber muchas dificultades, va a haber muchas cosas que nos vamos a enfrentar. A veces nos enfermamos, a veces hay situaciones que para nosotros parecen imposibles, pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que tenemos a un Dios grande, más grande que cualquier cosa, y debemos nosotros de orar y pedirle a Dios con un corazón contrito y humillado para que Dios obre en nuestras vidas. Todo lo que pidáis, pídelo en mi nombre y se os concederá. El Señor Jesucristo dijo: pide y se te dará, toca y se te abrirá. El Señor quiere que nosotros oremos más, que pidamos al Señor, aleluya, en oración a nuestras necesidades, que oremos unos por otros, que pidamos a Dios, aleluya, por nuestros líderes, que pidamos al Señor por nuestras familias, por la iglesia del Señor en este tiempo crucial. Que pidamos a Dios por trabajadores, por parejas, porque hay mucha necesidad de predicar el Evangelio. Pidamos a Dios en oración y oremos más al Señor. Busquemos un altar y pidamos al Señor las necesidades, mencionemos, porque todos tenemos necesidades. Probablemente estás aquí, no eres salvo, no estás bien con Dios y te gustaría darle tu vida a Cristo. Quiero que levantes tu mano en esta tarde. No eres cristiano, no estás bien con Dios y te gustaría darle tu vida al Señor, levanta tu mano. Probablemente eres un resbalado, probablemente te alejaste de Dios, probablemente te alejaste porque no veías una respuesta. Probablemente hubo tentaciones y te alejaste, pero ahora estás aquí, quieres venir ante Dios, quieres pedirle perdón al Señor. No puedes seguir de la misma condición. Hay un Dios que se interesa por ti, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere restaurar, hay un Dios que mira tu aflicción y debes de clamarle a Él. Él es el único que te puede ayudar, hermano. Nadie más. En nuestra enfermedad nadie más nos va a poder ayudar. Nadie más. En nuestra situación, Él es nuestro pronto auxilio. En tiempos de emergencia, Él es nuestro pronto auxilio. En tiempos que hemos pecado, alcanzamos su misericordia porque Él es un Dios compasivo que nos quiere restaurar, que nos quiere ayudar, nos quiere levantar. Pidemos a Dios en oración y entendamos que Él es el único que nos puede ayudar, aleluya, en esta vida, en este mundo, en nuestra situación. Oh Señor, te voy a invitar a que te pongas de pie y busques un lugar en el altar para venir a orar, aleluya. Este es un momento para poder pedirle a Dios en oración, hermanos. Vamos a ponernos todos de pie. Te animo a que vengas al altar a orar, amén, porque es allí donde nosotros, amén, nos encontramos con Dios, donde podemos comunicarnos con Cristo Jesús. Mientras cantamos un canto de adoración, aleluya, hazlo con todo tu corazón. Pídele a Dios por tu situación, pídele a Dios por tus hijos, pídele a Dios, amén, por cualquier persona. Ora al Señor, aleluya, pídele al Señor y verás, aleluya, que el Señor va a escuchar tu oración con todo tu corazón. Aleluya. Oh Jesús, te adoramos. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que
No hay nadie como tú, Señor. Oh Padre Santo, obra Dios glorioso, obra milagros, amado mío. Oh Jesús, sana, Padre Celestial, oh Dios, para ti no hay imposibles, Padre Santo. Limpia, Señor, nuestras mentes, sana nuestras almas, Señor, restaura vidas, Padre. Te pido, Dios, por los resbalados, te pido por almas, oh Señor. Te pido, Jesús, por los corazones quebrantados, Dios. Oro, Padre, por misericordia en nuestras vidas, Señor. Pedimos, oh Jesús, oh Padre Celestial, por esta iglesia, Jesús. Rompe las cadenas, mi Dios y Señor, oh Padre, desata un avivamiento en nuestras vidas. Trae un despertar espiritual, Padre Santo, en los seres de cada persona, Jesús. Los corazones, Señor, de los jóvenes, amado mío. De toda persona, oh Dios, que se ha entregado a ti, Dios. Pero se les ha robado, Jesús, tu palabra. Te pido, Dios, que traigas, oh Señor, oh Dios, un despertar espiritual. Obra milagros, Señor, que podamos servirte como nunca antes, mi Dios, que podamos ser genuinos. Oh Dios, perdona nuestros pecados, Señor. Te pedimos, oh Señor, amado mío, que tomes dominio. Oh Santo, oh Shanda, la barra que ves. Ten misericordia, Dios, de nuestras vidas. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Dígale, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco ante el trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, oh sí, Jesús, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú eres digno, Jesús, aleluya. Dios es grande, hermanos. Dios es maravilloso. Tantas imágenes de cómo el Dios tan bueno y tan poderoso y tan bondadoso. Tantas formas
de cómo Dios nos declara su bondad y su misericordia. Tantas formas y tantos milagros que Dios hace. Su palabra está llena de ejemplos de cómo Dios, aleluya, es bueno y misericordioso. Nadie más puede limpiarnos nuestros pecados más que la sangre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que han tenido hijos? ¿Se acuerdan de sus bebés que los limpiaban, que los bañaban con shampoo de bebé y quedaban oliendo, amén, bien bonito a ese shampoo de, ¿cómo se llama? Menen, algo así. Y la gente los agarraba y le decía, ay, qué precioso huele este bebé. Menos cuando se hacía pobre, ¿verdad?